Bueno, la sesión es para Dawn. Ya tuvo ella una sesión, pero estaba en el hospital, la primera sesión. Y bueno, tengo aquí los puntos preparados para ella. Vale. Okay, so the session is for Dawn. Her husband Louis is with her. She already had one session, but at the time she was at the hospital. Ok. Sí, entonces, bueno, tengo aquí todos los puntos preparados. Bueno, como hemos tenido el corte de electricidad, si Don me quiere decir alguna cosa antes de empezar la sesión, me quiere decir algo porque hemos tenido, bueno, todo estos problemas No oigo, me voy. Me avisas. Sí, vale. Ahí va. See, so Elena already has all of the points, but because of this electricity shortage we had, if you want to add anything else, you can do it right now before the session. The point you want to say something about extra about this one, about this one too, or it's okay if this you're ready? isn't on the list? No, and this you can transmission. Okay. You say please. Okay, are these on the list or no? Yes, it's everything you list. Yes. Okay. Yes, I have a very low libido, and I would like to have that come up. Tiene libido muy baja, entonces le gustaría. Muy bien, lo voy a apuntar aquí. Because I have no hormones. I had a complete hysterectomy, and I have no hormones. No tiene hormonas, tuvo histerectomía, entonces no lo tiene. And the other thing is that I give permission for the first video to be transmitted. So, to be published on... Yes. Oh, Da la permisión para publicar la primera sesión en YouTube. Oh, thank you very much, Don. Muchas gracias. Thank you very much. Something more than you want to say? No, you got everything, right? Yeah. These are the points. Yeah. Ok, perfecto. Eso es todo con respecto. Perfecto, pues entonces vamos a comenzar la sesión. In this case, we're going to start the session right now. Okay. Lili, ¿preparada ya? Sí. Conecta el micrófono, Lili. Lily, everything's ready already. Sí, es para que ella no escuche los puntos, para que ella entre en la sesión de forma neutra, sin escuchar los puntos. It's only in order for Lily not to hear the point so that she enters hypnosis, the session, as neutral as possible. Okay, very good. Y es un gusto verla aquí, después de verla en ambiente hipnótico, pero es un gran placer verla aquí y no allá, donde no estaba lindo. It's a pleasure to see you here, physically, because Lily has already seen you on the other side in the energetic environment. So it's a little different right now. Thank you. And thank you. Yes. It's a pleasure to see you. Thank you. Muy bien. Don Luis, os voy a pedir que desconectéis el micrófono de Skype porque va a comenzar la sesión. Okay, Don Luis, we would like to ask you to turn off the microphone on Skype because the session will begin right now. Turn it off? Yeah, here is all quiet. There's no problem. We don't have the dogs I put in the cage. Ok. Thank you. Gracias. Bueno, Lili, comenzamos con la inducción. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. Voy a decir un poquito para que sepan. Right now, the induction, Elena will do induction, but in order not to interfere with that, I won't translate this tiny part. 5, 5, 4, 3,
3, 2, 1. Muy bien, Lili. Conecta, Lili, con el campo de Don. Lily, connect with Don's energetic field. Elena, tengo que comentarte que antes de entrar hay como ataque energético. Es como si existiera, ¿cómo decirte? Como Before we cuando, enter, I'd like to say that there is an energetic attack. como cuando estás viendo bombardeos. It's like when you see bombing. Ese ataque energético es al entorno, es a las comunicaciones o es hacia el campo de Don. This energetic attack is directed to the surroundings, the energetic field of Dawn, Me viene hacia el grupo. towards the Grifasi, group, team, como operadores, soportes, grupo. towards Team Grifasi, operators, telepathic support. All of ¿Cómo us. afecta este ataque en la sesión de hoy? And how does this attack affect today's session? Primero desbalancear para que haya enojos. First of all, lack of balance, so that there is this anger. Intento de disputas, como tomarlas personales. They try to create arguments, personal arguments. Y quien no, como quien no, es de las comunicaciones. And if not, it's directed towards the communication. Pero sí veo una profundidad en las comunicaciones, ya sea verbales, energéticas o físicas. But I can see depth in the communication, either verbal, physical. ¿De dónde proviene este ataque, Lili? ¿Qué percibes? And where does this attack come from? What do you perceive? Domo. There is a dome. Es un domo que están intentando crear. They're trying to create a dome. La base está intraterrena, Ujú. es el sostén y después el domo hacia nivel tercera capa. The base is underground, and then they create this dome. It's like the third layer. Bueno, primero vamos entonces a centrarnos en Don. Let's do it your way, as always. And so, first of all, let's focus on that. ¿Cómo percibes su campo, Lili? Comprueba que sea su ADN. How do you perceive her energy field? Make sure it's her DNA. La veo sentada en una silla, I can see her sitting down in a chair, pero no de frente, está de costado. but not in front. She's like on the side. Y muy grande, muy amplia, muy fuera de su propia dimensionalidad, como si estuviera o como si hubiera estado inmersa en agua y se hubiera hinchado o duplicado. And she's big. She's very white. It's as if she's been in water and she began to swell. Her body is swollen. Lili, pregúntale si desea que trabajemos por ella y para ella en esta sesión. Ask her if she'd like us to work with her and for her in this session. Si quiere entender estas regulaciones que requiere hacer, te contesta. Yeah, she says she wants to understand those regulations she has to do.
Ujú. Comprueba, Lili, desde distintos ángulos por si percibes algo en ella, alguna energía, algún dispositivo, algo que te resulte peculiar. Check from different angles if you perceive in her any energy, any device, anything peculiar. En la zona genital In the genital part y en los pies. and in her feet. ¿Qué hay ahí en esta zona genital y en los pies? What's there in those two parts? Acumulación energética, Energetic accumulation, bloqueo blockage, y los pies una especie de hongo parásito. and in her feet there is a type of fungus, which is like a parasite. Ujú, de acuerdo. Muy bien, Lili, ¿me permites hablar con Don, energética? Lily, may I talk to Don, the energetic one? Adelante, Elena. Yes, please. Don, Ujú, hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? ujú. Siempre quise hablar en español. I always wanted to talk in Spanish. to Bueno, speak yo sé Spanish. que hablas algunas palabras y bueno, hablas con buen acento. I know you know some words and you speak with a nice accent. Así, fluido, natural. Yes, the natural flow. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Better. But, Me siento mal. sorry. Disculpa. Poco mejor, pero a veces me siento muy estancada. A little better, but sometimes I feel blocked, stuck. Y abrumada, como cuando tienes un poco de vergüenza, shiny. And you know, it feels as if sometimes you feel embarrassed. ¿Por qué te sientes así? And why do you feel this way? Algo no logro regular en su totalidad. I didn't manage to regulate something. Muy bien, comprueba. ¿Qué es eso? Tu esencia es sabia. Comprueba qué es lo que no consigues regular. Your essence is very wise, so check what is this thing that you don't manage to regulate. Es un vacío en mi estómago. It's an emptiness in my stomach. Es como si hubiera un gran agujero. It's as if there was this gigantic hole in there. Muy bien, Don, pues quiero que vayas atrás en el tiempo. Quiero que vayas atrás al origen de ese agujero, de eso que sientes, de ese vacío en tu estómago. I'd like you to go back in time to the origin of this hole, of this emptiness in your stomach. El vacío es algo que salió hace mucho. This emptiness is something that came out, that appeared a long time ago. ¿Qué es lo Pero que salió? What came out? enfermedad, An illness. algo purulento. Something slow. ¿En qué momento? ¿En esta existencia, Don, o atrás en el tiempo? When? In this existence or in some other? Yes, at the hospital. En el hospital. Mm. Pero no logro llenarlo. Quiero estar íntegro. But I can't feel it, and I want to be integral, whole. Nada entra, nada ha entrado. Muy bien, Nothing enters and nothing entered. Pero no logro llenarlo. muy But bien, Don. I can't feel it.
Quiero que expandas tu esencia pura, la parte más pura, que la expandas y la lleves ahí a tu estómago, a ese vacío. I'd like you to expand your pure essence and take it to your stomach, to this emptiness. Intento y hago, pero no lleno. I'm trying, I'm doing that, but it doesn't fill up entirely. Es un sentimiento, un feeling It's a feeling. de vacío, de tristeza, de nostalgia. Ese vacío, esa tristeza y esa nostalgia, ¿cuál es el origen? Of emptiness, of sadness, of nostalgia. What's the origin of those feelings? Mi propia existencia. My own existence. Quiero que vayas atrás donde comenzó a originarse todos estos sentimientos, sensaciones y emociones. I'd like you to go back in time to the moment in which those sensations, those feelings, all of that began. Es un espacio sin tiempo It's a space without time, y a la vez sin espacio. and at the same time without space as well. Es como este hoyo que siento. It's like this hole that I feel. Ese espacio sin tiempo es un lugar o un espacio antes de entrar en la Tierra por primera vez, Don. And this timeless space is a place you were in before you entered Earth? Sí. Yes. Muy bien, pues quiero que vayas ahí. 1, 2, 3. I'd like you to go there. Gusano de tiempo. Gusano de tiempo. It's like a worm of time. Espiral del espacio. It's spiral in this space. Anillada. Ahora quiero que vayas atrás, antes de entrar en ese espiral del espacio. 1, 2, 3. And now I'd like you to go back in time before you entered this spiral space. ¿Dónde estás? Where are you? No sé, flota. ¿Y cómo te sientes ahí? And how do you feel there? En caída libre. It's like a free fall. Mis manos están hacia arriba. My Bien, hands are up. Para el tiempo. 1, 2, 3. Todo se para. Me caigo. Stop the time. Everything stops. Me I'm caigo, falling. me caigo, me Se caigo. para el me tiempo. caigo, 1, 2, 3. no. Se para todo. Parada. No te caes. Time stops. Everything stops. You're not falling. Estoy cayendo, estoy cayendo. ¿Hacia estoy dónde falling. caes? cayendo. Where ¿Hacia are you dónde? falling? Hacia la gravedad. Towards gravity. Pero no de aquí. ¿De But dónde? not from here. From where? A un lado en el paraíso universal. A universal place in paradise. ¿La gravedad es la que te atrae, Don? Is gravity the thing that attracts you? No, ¿Qué No. es? What is it? algo en mis pies. Something in my feet. Comprueba, ¿qué hay en tus pies? Check. Plomo. What's in your feet? Lead. Es Lead. un metal, es un elemento del lugar. This metal, an element from this place. ¿En qué momento has permitido tener esos metales en tus pies? And at which point did you allow those metals to be in your feet? Ya lo saqué. I took them out. I took. Yo los agarré. I took them. Es importante saber cómo diste permiso, qué fue lo que pasó para dar permiso para tener eso ahí. It's important to know, to find out how did you give your permission to have that in you. Yo lo tomé con mis dos pies.
I took it with my both feet. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tomaste? Why? Why did you took it? I like it. Me gusta. Oh, ¿Qué es lo que te atrajo de eso? What is it that attracted you to that? es un brillo muy especial. It's this very special type of shining. Es un brillo mucho mejor que cualquier diamante aquí. This shine is way better than any diamond in here. Es, Comprueba si hay alguna información impregnada en ese objeto. Check if there is any information in this object. sí, su código de regreso. Yes, the code through which it comes back. Ese código de regreso. Y ese código de regreso, el lugar hacia donde regresa, ¿tiene alguna conexión contigo? And this place to which it comes back, is it somehow connected with you? Sí, si no regreso esto. Yes, if it doesn't come back. Si no regreso el metal, es un tipo metal. ¿Y hacia dónde va? Where does it go? A su lugar de origen, a su planeta. To its original place, to its planet. Yo ¿Tú tengo, deseas ir con él a su planeta? ¿Podrías repetir? Habla más al mismo perdón. tiempo los ¿Y datos. tú deseas ir con este objeto a su planeta, a su lugar de origen? And do you want to go with this object to that planet, to that place of origin? no, pero no quiero soltarlo. No, but I don't want to let it go. ¿Cuál es el motivo por el que no quieres soltarlo? Why don't you want to let it go? I like it so much. Me gusta mucho. Bueno, pues ahora antes de soltarlo, vale, haz una visualización en el tiempo y qué sucede si no lo sueltas. ¿Qué es lo que pasa? Before you let it go, let's create a visualization in time and see what happens, what will happen if you don't let it go. ¿Te narro qué pasa? Sí. Should I tell you what happens? Yes. Yo quiero sacarlo con mis pies. I want to take it with my feet. Y esto de los pies me jala al planeta. And this thing in my feet moves me to that planet. Entonces yo veo ese gusano, So I see this worm, un hoyo. this hole. Entonces ese hoyo es también succionador. So this hole also sucks. Yo abro mis brazos y mis pies, So I open my arms and my feet, pero mis pies siguen deteniendo esto, pero atrás. and my feet keep holding it, but towards, backwards. Como cuando se avientan del avión en caída libre, ¿entiendes? Like when you free fall from a plane. Entonces el gusano es más fuerte y me logro ir. So it's stronger than me, and I go Con el metal en mis pies. with this metal in my feet. ¿Y dónde te ya- logra llevar? And where does it take you? Y ya llego a la dimensión de la Tierra. And I reach the Earth's dimension. Y ¿Y hola, tú aquí estoy. realmente tú deseas entrar en la Tierra o te han succionado sin saber dónde ibas? And do you really want to enter,
this earth, or were you just sucked in here, not knowing where you go? Así como dices, no sabía dónde iba, I didn't know where I was going, pero no importó, estaba bien en ese momento. but it didn't matter. I felt good at that moment. Bueno, quiero entender, al ser succionada por este agujero o este gusano, ¿te has contaminado de alguna manera? ¿Has recibido alguna contaminación? I want to understand, by being sucked by this hole, were you contaminated by something? Resonancias ¿Qué tipo de resonancia? Resonances. What types of resonance? de estos dos puntos, como estas dos energías contrarias, contraproducentes. From those two opposite energies. Porque ese planeta me jala. Because this planet, pulls me towards it. Y ese hoyo me empuja. And this hole pushes me. Cuando comentas que son resonancias de dos energías opuestas, estas dos energías opuestas, ¿qué energías son? ¿A qué energías te refieres? When you say that it's a resonance of two opposite energies, what energies exactly are these? Mira, te explico. La metalidad The metallic feature. es algo magnético, es energéticamente magnético que está como metabolizado con mi energía, con mi esencia. It's energetically magnetic and it's metabolized into or with my essence En esta vida. in this life. Y el hoyo, mientras el metal me jala, el agujero, que es la resonancia que siento aquí, me empuja a quedarme en la tierra. And while this metal pulls me, this hole pushes me so that I go towards earth. Me siento entre salir y quedar, salir y quedar. It's like being between living and staying. Como una bola que está en un péndulo. Like a ball that's moving like that. Eso no me deja balancear energéticamente nada en mi cuerpo. And this doesn't allow me to balance energetically anything in my body. Y aparte de no permitirte balancear nada en tu cuerpo, ¿te provoca algo más? And apart from not allowing you to balance yourself energetically in your body, does it provoke anything else? Picos de salud. It's about those health things. Altos, bajos, no logro estabilizar. Ups and downs. I can't make them stable. Pues ahora quiero que compruebes, antes de entrar en el gusano, antes de tener esas bolas o esas metales en tus pies, quiero que compruebes si hay algo o alguien con la intención de succionarte por este agujero, por este gusano. And before you go through this hole with those metallic things in your feet, I'd like you to check if there is anything or anyone with this intention of sucking you into this hole. Sí, pero no particular hacia mí. Yes, but it's not directed particularly towards me. En general, para
distintas esencias. So it's in general towards different essences. Escapar. Es la intencionalidad con la que se creó el hoyo. To escape. That's the intention with which this hole was created. Escape, pero no a algo peor, y así es. To escape, but not to something worse, and that's how it is. ¿Y qué es lo que se conectaba a ti en relación a eso, a ese sentimiento de escapar? ¿Qué estaba sucediendo en ti para conectarte a eso? And what was happening in you that made you connect with this need to escape? Ayudarme para sacar este metal. Que alguien me ayudara algo. I needed help to get rid of this metal. I wanted someone to help me. Pues ahora quiero que vayas atrás, antes de tener ese metal. ¿Cómo es que permitiste ese metal? Ve atrás, cuando aún no tenías ese metal en los pies. 1, 2, 3. I'd like you to go back in time to the moment when you still didn't have this metal in your feet. How did you allow it to appear there? Exploración. Exploration. ¿Qué estabas Estaba explorando? What were you exploring? ese mundo. This world. ¿Y cómo te sentías mientras explorabas ese mundo? And how were you feeling while you were exploring that world? Extasiada, feliz, alegre. In ecstasy, happy, joyful. Avanza hasta que algo importante suceda. Move on until something important happens. El brillo, el verlo. The shining. Para el tiempo ahí y comprueba energéticamente qué está sucediendo alrededor para que quedes tan impresionada con ese brillo. Stop the time and check what was happening all around that made you so impressed with this shining. Nunca lo había visto. I've never seen that. No conocía algo similar. Never done it. Es como un niño con algo nuevo. It's like a child with something new. Sí me siento. That's how I feel. Muchas expectativas se ponen en ese momento que lo veo. When I see it, many expectations appear. ¿Qué tipo de expectativas? What types of expectations? Algo que nunca había entendido o experimentado. Something I had never understood or experienced before. Un deseo de posesión, de poseer. This desire to possess. Comprueba. Te lo dije y dolió aquí. When I ¿Por qué said te it, está doliendo? I felt pain in here. Why do you feel this pain? Porque está contaminado. Because ¿Qué it's es lo que- contaminated. ¿Qué es lo que está contaminado? What's contaminated? El metal, This metal, el material. the material. ¿Qué tipo de contaminación tiene? What type of contamination is there? Eléctrica. Electric one. Ese deseo de poseer, ¿esa información ya estaba en ti o sucedió en ese momento que empezaste a tener ese deseo de poseer? This desire to possess, did you already have it in you or did it appear, did it happen in that moment? Se gesta en el momento que lo tocó. It was created when I touched that.
se desarrolla en el momento en que lo tomo It's developing when I take it. y se potencializa a medida que lo tengo. And it's becoming stronger and stronger as I have it. Ahora comprueba cuál es la intención de potenciar, de crear en ti ese deseo de poseer y la intención de potenciarlo. Now check what's the intention of having this desire to possess. ¿Y me puedes repetir la segunda parte Sí. porque se me fue, por favor? Sí, y la intención de potenciarlo. And the intention to strengthen that. Él está conectado con el gusano. It's connected with that whole. Recrear esto para llevar a la tierra. It recreates that to take me to earth. Muy bien, pues llama a todos los responsables de ese metal y de ese gusano para llevar a la gente a la tierra. Llámalos y colócalos ahí delante de ti. 1, 2, 3. So right now, call everyone that's responsible for those metals and for those holes, for this hole that takes people on Earth. Everyone must appear. Solo vienen dos esferas, una a este planeta y la otra a la Tierra. There are only two spheres that appear. One is from that planet, the other one from Earth. Son esferas energéticas o esferas de energía. They are Esas- energetic spheres. Esas esferas energéticas son esencias. ¿Qué tipo de ADN tienen? And those energetic spheres, are they essences? What type of DNA do they have? Una de planeta y la otra de planeta Tierra. One is from that planet and the other one from planet Earth. Ordénale que tomen su forma original. Venga, 1, 2, 3. Tell them to show themselves in their original form. Veo a todos los interconectados con los dos procesos. I can everyone interconnected with those two processes. ¿A qué o a quién ves? Who or what do you see? Se podría decir que a tantos y a nadie en específico. I can say that I can see so many and yet at the same time no one specific. Descríbeme algunos de los que ves para tener una idea de qué seres son los que percibes. Describe me some of those that you see in order to have some idea about what type of beings are they. De donde estoy en el planeta del que te estoy hablando, On that planet from where I'm talking to you, no físico, not physical. veo como elementos, I can see elements, como líquidos y sólidos. liquid and solid. Y del otro veo muchas entidades, muchas razas. And in the other one, I see many beings, many races. Pero están construidas con este elemento. But they are made from this element. Cuando dices elemento, ¿te refieres al metal de de esas bolas? When you're talking about elements, are you referring to that metal from those balls? Sí, porque es muy difícil describirlo porque es entre mercurio y fuego. Es muy difícil. Yeah, it's very difficult to describe that. It's like mercury with something else. Porque también se cambia conforme a la dimensión en la que se presenta. Because it changes, with each dimension in which it presents itself. ¿Y quién es el jefe, el responsable máximo de toda esta trama para traer esencias al planeta Tierra? And who is the one who is responsible, the highest boss of this entire plot to draw essences to Earth?
Naves industriales laboratoristas. It's like industrial laboratory. Genios de la genética. The geniuses of genetics, De múltiples razas. of various races. Se utiliza para hacer cuerpo And, después. and it's used in the body after. Pues ahora tienes toda la información. So now you have the entire information. Tú tienes el poder. You've got the power. Yo eso ya lo he sentido. I've already Sí. felt that. Mi poder. ¿Quieres darle alguna orden a estos genios de la genética? Would you like to order those geniuses of genetics to do something? Sí. Yes. ¿Qué quieres ordenarle? What do you want to order them to do? Que entren al túnel como experiencia. To enter into the tunnel as an experience. Muy bien, ordénaselo. Que entren. So Venga, tell them 1, that 2, 3. they have to enter. Hurt. Duele. It hurts. Duele mucho. It hurts a lot. ¿Cuántos han entrado? ¿Cuántos genetistas? How many of them entered? Cientos. Hundreds. Ujú. ¿Han entrado los responsables máximos? And those most responsible for that entered as well? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no? Why not? Why they didn't enter? Porque solo dije a los genetistas. Because I only said that to those connected with genetics. Muy bien. Pues ahora que han tenido la experiencia, vuélvelos a sacar y ponlos al lado de los jefes. So now that they've already had this experience, take them out and put them beside the bosses. Listo. Done. Muy bien. Ahora, los jefes, ¿de qué raza son los jefes? What race do those bosses belong to? Reptilianos. Reptilians, Draconianos. Draconians, Arcontes. Archons, Pulpos. octopuses, Insectos. insects. Pues a todos ellos vas a hacer una pruebecita. Le vas a dar la orden de reestructurar su par cromosómico 23. 1, 2, 3. So order them to restructure their 23rd chromosome pair. Todo se quiebra como un rompecabezas. Everything breaks. Caen piezas They fall into pieces sin sentido. without senses. ¿Y qué sucede con ellos, con sus esencias? And what's happening to them, to their essences? Es que muchos no existían. Like, many didn't exist. Eran manipulaciones de un pensamiento. They were thought manipulations. El hoyo se cerró The hole is closed y no hay vacío. in the emptiness. No hay brecha There is no break en ninguna existencia. in any existence. No hay brecha entre mi existencia y la tierra. And there is no gap between my existence and earth. Y no está el metal. And the metal isn't there anymore. Existe algo muy similar, Something very similar exists, pero solo me complace ver. but I only see it.
Lo disfruto I enjoy it. y ya. Comprueba que no haya ningún tipo de contaminación en tu cuerpo, el deseo de poseer. Make sure that in your body there's no contamination, this desire to possess. No, ya no existía. No. It didn't exist. Eso mutó a un vacío. That was that emptiness. Y el vacío ya no está. And now the emptiness isn't there. Ujú. Está mi existencia That's Muy my bien. existence. en cualquier plano, On any plane, en level, cualquier lugar, in any place, en cualquier línea. on any line. Soy yo, Don, That's me, done, pleno. full. Soy yo, Don. That's me, done. No más experimentos, No more experiments. no más ataduras. No more ties. Y lo mejor, Only the best. no más vacío. Namaskar. No. Vacío, no No. más vacío. No more emptiness. Comprueba que no quede ningún vínculo, contrato, convenio, conexión con ningún ser o entidad. Make sure there isn't any bond, any contract, any agreement, any connection with any being left. Hay muchas interacciones, There are many interactions, pero solo es eso. but that's only that. Muy bien. Pues ahora, Don, muy bien. Desconecta de ahí y vuelve a tu cuerpo. Ahí Aquí. estoy. Estás en tu cuerpo ya. Perfecto. So now disconnect from that and return to your body. I am here. You're in your body. Perfect. Veo a Luis, lo amo tanto. I love it so much. Estoy tan pleno. I'm so full. I'm so glad. I'm so Estoy tan- agradecida. I'm so thankful. Agradecida. Plena. I'm so thankful. I'm full. Nada me jala y nada me empuja. And nothing pulls me, nothing pushes me. Muy bien, Don. Buen trabajo. Has trabajado muy bien. Good job, Dan. You've done a really good job. Ahora lo entiendo. Now I don't understand. A él, a mí, a todo, todo, todo. Give me everything. I'm full, estoy llenita. Muy Estoy bien. llenita de mí. I'm full. I'm filled with myself. Muy bien, Don. Reconoce ahora tu cuerpo. Voy a hablar con Lili y luego hablaré contigo, ¿de acuerdo? Very good. So now recognize your own body. I will talk to Lily and then I will talk to you. Desconecta, Lili. Desconecta. Desconecta, Lili. ¿Cómo Disconnect, estás, Lily. Lili? How are you? ¿Estás bien, Lili? Are you Sí, okay? Elena. Yes. Muy bien. ¿Cómo percibes ahora a Don? How do you perceive Dawn right now? No existe la manera de describirla. Está emanando. Es como si fuera una fuente energética propia, viva, como esas fuentes que veo del universo. There's no way to describe it. You know, she's emanating like she's her own source that I can see. Like you can see sources in the universe. Es una combinación de una lava de volcán de estrellas.
It's a combination of volcanoes, lava, stars. Es una emanación de su propia energía constante y que se retroalimenta a ella misma. It's an emanation of her own energy, which, aliments itself. Feeds itself. Es infinita y finita a la vez. It's infinite and finite at the same time. Es ver la infinitud en su propia finitud de su cuerpo. It's like seeing the infinity in the finity of your own body. Es mezclas de colores, formas, It's a mixture of colors, forms, lenguajes, languages, sistemas solares, planetarios, solar systems, planetary systems, todo a la vez. everything at the same time. Muy bien, Lili. Lili, te voy a ir comentando los puntos. Has hecho un trabajo magnífico, Don. Te voy a ir preguntando. Ella, uno de sus puntos es que tiene mareos y cuando levanta la cabeza o se agacha, le dan esos mareos. I will now check the points with you. One of the points talks about this dizziness whenever she gets up. Tocaba diferentes picos de frecuencias. It's connected with those different peaks of frequencies. Bajas y altas al mismo tiempo. Low and high at the same time. Y no podías regular o transmutar la experiencia. And she couldn't regulate or transmute this experience Por el vacío, el hueco, el agujero. because of this emptiness, this hole. Ujú. Debido a la contaminación que había sufrido Lili. Is that also because of this contamination she suffered? Solo quedaba ese punto de conexión con respecto a el entendimiento. There was only this one point of connection regarding the understanding De la experiencia. of the experience, human experience. Solo eso. Only that. Porque no veía hilo, no veía. Era solo el entendimiento. Because there wasn't any thread, this understanding only De la propia creación y de la co-creación. of her own creation and co-creation. Ella, Don tiene dolor exagerado, tenía dolor exagerado en los talones y en los pies. She had, very strong, too strong pains in her heels and in her feet. A mayor conciencia y entendimiento, mayor experiencia. The bigger the consciousness, the understanding, the greater the experience. Se hacía más vívido el entendimiento. The understanding now is more better experience left. ¿Tenía algo que ver estas bolas que tenía en los pies que la jalaron en un momento determinado hacia la tierra? Was it somehow connected with those balls, metallic balls in her feet, which were pulling her towards earth at some time? Sí, resonancia y residuo de vibración. Yes, it was the resonance and residue of the vibrations. Por esta razón no podía caminar, estar 10, 15 minutos de pie ya le dolía mucho y no podía caminar mucho tiempo. Because of that, she couldn't walk. She could spend 10, 15 minutes on her feet, and the pain would be that big that she couldn't walk a lot. Sí, existía polarización energética en el estómago y los pies. Yes, there was an energetic polarization between stomach and feet. Vacío en el estómago y pesadez en los talones. Emptiness in her stomach and this heaviness in her heels. Después del cambio energético que ha hecho, de esta toma de conciencia,
¿Percibes ahora ese dolor en los pies, Lily? And after this energetic change she's done, when she became more aware, more conscious, do you still see this pain in her feet? No, ella está sentada aún, No, she's still sitting down, pero sus pies están marchando. but her feet are moving, are walking. Se despierta muy cansada, sin absolutamente nada de energía, con mucho cansancio, no tiene fuerzas en las manos, en los brazos, en las piernas. And she wakes up really tired, without energy. Dolores en estas partes eran dolores. En brazos, en manos, en Sí, cansancio, piernas. no tiene fuerza, sin fuerza Ujú. en brazos, manos, Vale. piernas. And she doesn't have any strength, any power in her hands, in her arms, in her legs. Existía una fuerza similar a la energía centrífuga. There was this strength very similar to this centrifuge energy, En la que una la jalaba y la otra la empujaba a quedarse como sentada o densa. one of which was pulling her, the other one was pushing her, so that she remained seated down, dense, Pero sin fuerza en la parte del estómago, de este vacío. without strength, in her stomach, in this emptiness. Y subía al pecho, en su corazón. And it was moving upwards towards her chest and her heart. Muy bien, tiene la libido muy baja y claro, no tiene algunas hormonas, ¿no? Por el proceso que ha llevado, ¿no? No tiene hormonas y la libido muy bajo. ¿Esto tiene un origen energético, Lili? She's got very low libido and she doesn't have some hormones because of some processes she had. Does that have any energetic origin? Ahora la recrea desde su amor propio y desde su plexo de abajo, la parte sexual, desde su energía de vida, de vitalidad. Right now she's recreating all that with her own love and with this plexus in her sexual part, her her energy of life, vital energy. Al comienzo de la sesión notaste una acumulación energética, un bloqueo precisamente en la zona genital y en los pies. ¿Cómo lo percibes ahora? At the beginning of the session, you noted this energetic accumulation in her genital part and in her feet. How do you see it right now? El bloqueo se fue, The blockage disappeared, pero su energía se llenó de toda ella. and her energy got filled with her own, with herself. En los pies percibiste como un hongo parásito. And in her feet, you could perceive this fungus, parasite-like. Era la inercia que generaba el no poder moverse energéticamente. It was the inertia that created this inability to move energetically. Y este moho And this mold neutralizaba el que no se pudriera su energía. it was neutralizing everything so that her own energy wouldn't rot. Era un balance que ella estaba recreando a través del ecosistema energético. It was this balance that she was recreating in this energetic ecosystem. Ahora están secos y limpios. And now those are dry and clean. Y libres. Se cortó el proceso con estas energías. And free. The process connected with those energies is cut.
Muy bien, dile que elimine cualquier residuo que haya podido quedar. Tell her to eliminate any residue that could have remained. Estos parásitos y hongos le agradecen, Elena. Those parasites, this fungus, say thank you to her. La coexistencia y se retiran a otro. Son formas armónicas en donde pueden co-crear, no están en formas invasivas. They thank her for this experience and they withdraw. You know, they can exist in harmony with others. Y en cuanto a la libido, And regarding the libido, Pone su dedo así, dice subiendo, up. she shows her finger and she says it's going up. Ella es muy divertida. And she's funny, so to say. Don nos dice que después de su primera sesión aumentó de 10 a 12 kilos y con mucha indigestión por la noche. Y eso hace que se despierte por la noche. She said that after her first session, she put about 10-12 kilograms of weight and she's got indigestion at night. Tenía que ver con este agujero que era necesario que ella pudiera procesar, pero no tenía las herramientas entre su adecuación fisiológica para estar bien. It was connected with this hole, but she didn't have any adequacy, physical adequacy to do it right. Porque todo fue muy abrupto para que ella viviera y estuviera aquí bien. Because everything was too abrupt in order for her to live here and to be okay. Muy bien, Lili, comprueba el tamaño de sus células adiposas. Check the size of her cells. No sé qué son estas células, pero creo que ella células de sabe. grasa. Células Of que her, contienen. vale, ya entiendo, gracias. Of her, you know, those fat cells. Tienen como entre oxígeno y agua, como una combinación de estas dos. Y están un poco más infladas de lo normal. They have this combination of oxygen and agua, and they are a little inflated, more inflated than normal. ¿Qué es lo que causa que estén un poquito más grandes de lo normal? What's the reason? Why are they a little bigger than normally? Esto lo veo que es como propiciado porque no podía moverse de manera ni energética ni física. I can see it's the cause of that is because she couldn't move herself either energetically or physically. Cambia la posición de las células a raíz de que se levanta energéticamente. She changes the position of those cells as she gets up energetically. No más silla. No more chair. Que compruebe también si la hidratación de sus células es la apropiada. And tell her to check as well whether the hydration of her cells is okay. No, porque no podía entrar nueva hidratación porque estaban llenas de líquido como estancado. No, new hydration couldn't enter because in her there was, you know, this stuck old liquid. Para que entrara necesitaba depurar y no había podido realizar el proceso. In order to do that, she would have to like purify all that stuff, and she couldn't do this process. ¿Y qué le estaba provocando esta deshidratación de sus células? And what was the cause of the dehydration of her cells?
justo que lo adiposo tuviera volumen, pero no llevara esta oxigenación idónea a los órganos. Those cells had volume but didn't have the necessary oxygen. Ahora lo veo todo más regulado. Muy bien, And now everything is regulated. muy bien. Que tome conciencia de esto y que comience a regular todos los procesos y para que las células se puedan hidratar. Very good. Just tell her to become aware of that and to do this entire process so that her cells could be hydrated. Ella te responde con el dedo nuevamente y te lo dice todo en inglés, que ahora está el sistema de balanceo y alineación energética y de fluidos y de balance corporal y energético on point. Right now, she gives you thumbs up once again, and she says that, this balance between the energetic part, the physical part, the entire balance is all right on point. Y en movimiento. And the movement as well. Dile que compruebe también si hay improntas de alguna existencia anterior en la que ha habido escasez, pues de comida, de recursos, y que haya quedado en sus células esa impronta. Tell her to check if in her cells, there is any imprint of previous lives in which she experienced shortage of food. Te contesta que no como tal, sino que alrededor del agujero existía todo esto que mencionaste. She says that not exactly. Around that hole, there was everything that you mentioned. ¿Y estos eran proyecciones o realmente eran experiencias vividas realmente en otra existencia? And those were projections or real experiences she truly lived in other lives. Son experiencias They are experiences que son o habían sido parte de la contaminación del túnel. which are or had been part of this contamination in the tunnel. Y que siempre se intenta recrear. Which always are trying to be recreated. Siempre y cuando la entrada sea por medio de ese túnel. As long as the entrance is through this tunnel. Pero para ella ya no existe. But for her, it doesn't exist anymore. Perfecto. Cualquier memoria celular, cualquier residuo, cualquier impronta relacionado con cualquier experiencia pasada que la elimine. Perfect. Tell her to eliminate any residue, any imprint, any cell memory of previous experiences. Don comenta que tiene dolor en la cabeza. El dolor de la cabeza es casi nulo, pero ahora le da dolor en la cara. Se baja hacia el pecho y eso pasa por lo general antes de que llueva. Es una curiosidad. Dawn says that the headaches almost don't happen, but she's got this pain in her face which moves towards her chest, and it happens whenever it rains. And that's curious. Lili, conecta, no te escucho. Ahí. Sí. Era al revés. It was the opposite. Energéticamente venía desde el pecho y se reflejaba en la cara. Energetically, it came from her chest and it was reflected on the face. Pero físicamente comenzaba a sentirlo en la cara. Y era una asociación de la añoranza con la tristeza de la lluvia, como la añoranza a lo pasado, lo que quería entender. But she would feel it first in her face, and it was associated with this yearning, with this sadness
connected with rain, you know, those previous experiences, all that. Ujú, muy bien. Ahora esa añoranza que tenía, esa tristeza, ¿la percibes, Lili? And do you still perceive in her this yearning, this sadness in her? No instalada como antes, sino como parte de la experiencia del cuerpo humano, no asociada a nada. Not installed as it was before, it's just, you know, part of a human experience. Solo como parte de su cuerpo en algún momento, pero no enganchada a nada ni rememorando algo, ¿no? It's only, you know, in her body at some point, at some moments, but it's not attached to anything. Ujú. Durante toda su vida ha tenido muy poca abundancia económica. Ella quiere preguntar cómo manejar y hacer que crezca esa abundancia económica, ¿no? Throughout her entire life, she had very low economic abundance, and she'd like to ask how to maintain, how to obtain, you know, this abundance. Pasan muchas cosas al respecto. Ella lo ve como el hole, como el hoyo, There are many things happening related to that. She can see it as a hole de vacío, of emptiness. que ahora está totalmente plena y rellena y full. It right now is completely, it's completely full. It's filled. Pero voltea y dice, pero él es totalmente próspero y lleno. Mm. So she turns and she says that it's completely full, prosper. Refiriéndose a Okay. Luis, a su esencia, Oh, she's referring to Louis, to his essence. y vuelve a llenarse de sus fluidos amorosos, And she fills herself with those loving fluids, porque ahora su entendimiento de la riqueza cambió de concepto because right now her understanding of wealth has changed. The concept has changed. y solo va a aprender a ir y venir en la manifestación hacia lo externo. And she will learn how to manifest outwards to the Ella external part. externa, que ella es abundante en este momento. So she shows to the outside externally that right now she's abundant. Y ya no hay más este concepto de carencia o de escasez. And there's no longer this concept of lack or shortage. Y hace un escaneo de toda su casa y es totalmente como oro, Elena. Frutas, verduras, el mismo espacio, todo es diferente. And she's scanning her entire house, her home, and it's like gold with fruit, with vegetables. It's completely different. Solo ríe y está feliz. You know, she's laughing and she's happy. Don comenta que le hicieron histerectomía al 100% hace como unos 22 años y si es posible saber cómo manejar, cómo generar sus creaciones, si eso tiene algo que ver con el general, con el crear. You know, she had this operation 22 years ago, and she'd like to ask how to manage her own creations, how to do all that. Cuando tú estás relatando eso, ella voltea a verse y están sus ovarios y su útero, Elena. When you're talking about that, she turns to take a look at her, and the uterus and the ovaries are there. Y los va a acomodar energéticamente en su cuerpo. And she's accommodating them energetically in her body. Qué bueno. Very good. No hay ausencia, dice. There's no Yo absence. puedo crear en el momento que requiera y quiera. She says she can create at any moment that she needs. Muy bien. Que active y expanda su energía sexual, que es la energía de la creatividad, de la creación.
Tell her to activate and to expand her sexual energy, which is this energy of creativity, of creation. Perdóname, Elena, nos quedamos en un diálogo, ella y yo, perdóname, por favor. I'm sorry, we were talking. There was a dialogue between us. Bueno, cuenta ese diálogo, ya que, bueno, lo has dicho, cuenta, ¿qué diálogo es ese? Okay, so tell us about this dialogue. Es que yo pasé por lo mismo y le enseño y le digo, ¿tú crees que yo no soy creativa y no genero? Y es como un reconocimiento y le digo, veme, tengo todo. Y ella dice, claro, era I una contracción. I told her that they experience the same thing, and I tell her, look at me. Do you think that I don't create, that I don't generate? And she says, well, yes, sure, you do, Por creencia, because of belief. estamos completamente completas. We are complete. Muy bien, ahora sí, dile que active y expanda su energía sexual, la energía de la creación, de la creatividad. Okay, so now tell her to activate and to expand her sexual energy, this energy of creation, of creativity. Se crea en un remolino ella misma otra vez. She creates this whirlpool in her once again. Ahí está en una escena con Luis ayudándolo a cocinar, ya no más esperarla a cocinar, sino cocinar y pasar y están jugando mucho, riendo. And she's showing me a scene in which she's cooking with Luis. You know, there isn't any waiting. They're doing it together, having fun, playing, Bailando muy latinamente. dancing in a very Latino way. Don pregunta, quiere preguntar, tiene dos perritas, Loli y Zoe. No sé si lo estoy pronunciando bien. Loli y Zoe. Zoe. Dawn has got two dogs. The names of the dogs are the ones that Elena just said. Loli tiene miedo a salir, a hacer sus necesidades fuera. Y a veces las dos no quieren salir y se hacen pipí y popó dentro de la casa. Lolly is afraid of going out and of doing what she has to do outside, so she does it at home, inside, sometimes both of them pee and poo at home, inside. Y bueno, conectar con ellas para preguntarle si están contentas y bueno, por qué hacen sus cositas dentro de casa. So she'd like to connect with them, to ask them if they are happy and why are they doing what they have to do at home. Ellas ahora brincan, más They que are como perritos, como conejitos. they are jumping right now. I can see them as like dogs, but rabbit-like. Porque sí estaban antes muy preocupadas. Because Sí, ¿qué es before they were worried. ¿por qué estaban tan preocupadas? Why were they so worried? Por Don. They were worried about Dawn. Son combinación entre el agujero, el que se fue mucho tiempo, no sabían si iban a regresar y no quieren alejarse como en espacio y que si puede sacarlas para caminar las tres juntas. It was a combination of this whole, you know, she also went away. They didn't know whether she would be back, so they don't want to be far away, you know, space-wise. Y ellas se comprometen a no sentir tan frío el piso. Es como si a ellas lo sintieran pegajoso y no les gusta. And Sticky. you know, also sometimes the ground is sticky, is cold. They don't like it. Pero intentarán para que todos mejoremos, dice.
But they will try so that all of us will get better. That's what. Pero al Exacto. inicio juntos, por favor. But at the beginning, together, please. Lili, ¿me permites hablar con Loli? May I talk to Lolly? Es más, soy la que... Sí, adelante. Yes, please. Loli. Hola, Loli. Hi, Lolly. Ay, ¿Por qué tienes miedo a salir? Why are you afraid of going out? no. No es miedo a salir, es miedo a estar separada de mi mamá. It's not fear of going out, it's fear of being separated from Dawn, from my mom. Siempre sentí que me necesitaba un poco más. I've always felt that she needed me more. Ay, bueno, ahora que la ves, ¿cómo la ves? ¿Cómo la percibes tú ahora que ha cambiado, que ha hecho este cambio energético? And right now, after she's done this energetic change, how do you see her? How do you perceive her? Antes estaba en la silla. Before, there was this chair, La silla no podía salir. and couldn't go, couldn't leave. Ahora puede salir. Now she can leave. Si me pasa algo, puede ir por mí. And if anything happens to me, I can go on my own. Y si le grito muy fuerte, va a salir corriendo. And if I shout, she will come. She will run. Antes no. Before, she couldn't do that. Y no estaba. And she wasn't there. Y no quería correr peligros. And I didn't want to take any risks. Es por eso. That's why. Bueno, tú eres poderosa, no hay peligros para ti. Tú lo puedes solventar todo. You are powerful. There are no risks, no danger. There are no dangers for you. Ok, pero si el suelo es muy pegajoso, no me gusta. Ah, ¿qué hay en el suelo que no te gusta? ¿Qué sustancia es? Yes, but the ground is very sticky. I don't like it. What is it in the ground that you don't like? Polución. Pollution. Soy picky. I'm picky. Tú sabes, eres poderosa. Tú antes de poner la patita, vas a mandar desestructuración de la polución y no te va a hacer ningún efecto. You are all powerful. Before you put your paw down, you will destructure this entire pollution so that it doesn't affect you. Hecho. Done. Muy bien, díselo también a Zoe. And say that to Soy as well. Soy es más atrevida. Soy is more brave. Pero Bueno, y ahora vas a hacer pipí, popó fuera. And now will you pee and poo outside? vamos a salir juntos e intentarlo, sí. Yes, Intentarlo. we will go out together and we will try to do that. Sí, por mi mamá está todo bien, yo estoy bien. Sí, todo bien. Yes, Sí. everything's okay with my mom, with me. Bueno, pues nada, que disfrutes mucho de los paseos. Okay, so enjoy the walks. No polución. No No. pollution. Bueno, que disfrutes mucho. Chao. Bye bye. Bye. Enjoy them a lot. Bye. Desconecta, Lili, desconecta. Disconnect, Lily. Listo, Elena. Sí, ¿cómo percibes a las perritas ahora? Ya How se do you perceive the dogs right now? Ya se fueron, ya están. Están jugando. They already left. They are playing. Muy bien. Muy bien. Don quiere preguntar por su papá Anthony y su mamá Dolores. No sé si lo pronuncio bien, Dorcea o Dortea. Si están bien y bueno, también saber dónde se encuentra su perrita Daisy. Ella es una mascota muy especial.
She'd like to ask about her mom and her dad, whether they are okay, and she'd like to ask where her dog Daisy is, because it is a very special pet. El papá como que al ser nombrado pasó. By being called, being named, that passed came. Flashazo, nada más. Come on, like a flash, nothing more. Dorcia. Así me viene como Dorcia. Sí, Dorcia, es que yo no sabía pronunciarlo bien. Dorothea, that's how I perceive it. Y Daisy. Ahí están, And Daisy are here. esperando. Muy bien, Waiting. que compruebe su ADN, Don, que sean ellos. Tell them to check their DNA to make sure it's really them. Confundidos. Confused. Ujú. Es su papá no, solo el flashazo, pero no llegó. ¿A qué se debe? Why was there only a flash of her dad? Why didn't he come? Él escucha a Elena solo, He's only listening porque está encarnada. because he's incarnated, Ah, está encarnado. Pero escucha. but he's listening. Es algo que de él que lo llama. Como eso, como de otra vida. It's something that calls, like from Solo other es. life. Por eso no está presente, solo volteó y fue un flashazo. That's why he's not present there. There was only this flash. Muy bien, pregúntale a Don si le quiere decir algo, porque quería saber cómo estaban. ¿Qué les quiere decir, Don? Ask Don if she'd like to say something to them. Don es como si le hablara en italiano y le dice gracias, papá. It's as if they were speaking Spanish, talking in Spanish, and she says, "Thank you, Dad." Pero no en esta, Italian, not Spanish. Sorry. no en esta vida, como en otro tiempo y en otro espacio donde inició su interacción. But not in this life. There was this other space in which their interaction began. Y solo eso, solo le dice gracias, papá. And that's the only thing she says. Thank you, Papa. Y él le dice no entiendo, pero lo deja muy cimbrado. And he doesn't understand that, but it makes him feel. Y Don corta para no interferir en ningún momento su experiencia. And right here Don stops, cuts that because she doesn't want to interfere his experience. Muy bien, si ella desea pasarle la información de la sesión, solo si lo desea, si por si él la quiere utilizar en algún momento. ¿Y cómo percibes a Dorcie? Dorcia. If Don wishes to, she can pass her dad the information from this session. And how do you perceive Dorothea? Está con la perrita en las manos. She's holding the dog in her hands. Dicen que quieren cruzar. And they say they want to cross over. Pero antes decir goodbye. But not before saying goodbye. Dile a Don si desea comunicar algo antes de marcharse. Ask Don if she'd like to communicate something to them before they go away. Sí, las dos se abrazan y la perrita también y solo dicen, las dos como al mismo tiempo dicen no más carencia, no más escasez. Es que no es carencia, es escasez de sentimiento y escasez de como de esta prosperidad, de esta luminosidad de la experiencia de vida. They say no more shortage of emotions, of this brightness, this light, and they are hugging the dog as well. Y Don le toca el corazón y le dice, así es, mamá. And Dawn touches her heart and she says, yeah, it's like that, ma'am. No más ni para ti ni para mí.
No more, neither for me nor for you. Que le pase la información de la sesión y que le abra un portal a una frecuencia un poquito más alta. She can pass her information from the session. She can open her a portal on slightly higher frequencies. Que recoja toda su energía antes de ingresar en el portal. And before she enters the portal, tell her to gather her entire energy. Y la perrita también. And the dog as well. Ella fue la primera que brincó. She was the first one who jumped in there. Muy bien, que se despida de ellos. Okay, so let's say goodbye. Y que le cierre el portal. And tell Dan to close the portal. Listo. Dan. Muy bien. ¿Cómo se siente Don después de despedirse de su mamá? How does Dawn feel after she said goodbye to her mom? Muy movida, Very moved, pero todo vuelve a estar estable bien. but everything becomes stable. Everything's okay. Muy bien. Pues que haga un chequeo de todo su cuerpo, de todo su campo, que elimine cualquier residuo de medicamento o cualquier residuo que tenga en sus células, en su cuerpo. Tell her to check her entire body, energetic field, if there is any residue of medicaments or other residues in her. Listo. Dan. Muy bien. Lili, haz tú un chequeo por si hay algo que compruebes que no le pertenezca. Alguna Lili, energía, perdón. you also check her to see if there is any energy that doesn't belong to her. No, ella experimenta el que cualquier cosa que se adhiera o que sienta que no, simplemente la quita. She's experiencing if anything tries to attach, she just gets rid of that. Muy bien. Pero vuelve a repetir que nada entra, nada sale. But she repeats that nothing enters and nothing comes out. Muy bien. Pues bueno, chequear que en su ADN no haya simbología, ningún tipo de geometría, cualquier nanotecnología. Symbols, geometry, nanotechnology in her DNA. Make sure there's nothing of that. Solo residual de simbología, pero la saco. Only residues of symbols, but she has already taken them out. Muy bien, que compruebe también el agua de su cuerpo, la sangre, que no haya cristales ni ninguna otra simbología, ni masónica, ni de ningún tipo, y el ADN mitocondrial del linaje femenino. Tell her to check water and blood in her body to see if there aren't any symbols, Masonic ones, any other ones, and tell her to check the mitochondrial DNA. Me fue la última parte sobre este DNA. Sí, el ADN mitocondrial, sí, que lo cheque igual por si hay alguna geometría o algo. To see if there is any geometry, anything else in that. No, es estructurado. No, it's structured. Muy bien, que compruebe todos sus cuerpos, que los balancee, cuerpo sexual, emocional, cuerpo físico, energético. Tell her to check and balance all of her bodies, sexual, emotional, and energetic, physical. Ella lo hace de una manera muy amorosa, como si estuviera meciendo a un bebé, pero es su misma energía, es ella misma, es esta energía amorosa, materna hacia ella misma. She's doing that in a really loving way. It's this maternal love, full of love towards herself.
Y dice que esto era lo que ella quería experimentar. And she says that's what she wanted to experience. Muy bien, pues que sincronice todos sus cuerpos con su esencia pura. Tell her to synchronize all of those bodies with her pure essence. Desde el pecho. Fuegos artificiales. Explosión de volcanes de estrella. From her chest, fireworks, explosions of volcanoes. Ujú. Ella la tiene activada, pero que active en su columna vertebral la energía de autosanación, autorregeneración y lo lleve a todo su cuerpo, a todo su campo. It's already active, but tell her to activate the self-healing energy, this energy of self-regeneration, and to take it and to expand it throughout her entire body. Listo. Done. Muy bien. Que active y expanda su energía sexual, que active y que expanda la energía de su esencia pura y que active y expanda su energía mental y lo conecte todo. Tell her to activate and expand her sexual energy, the energy of her essence, her pure essence, the mental energy, and to connect all of them. Todo activado. Check, check, check. Así. Check, check, check. Everything's active. Check, check, check. ¿Me permites hablar con Don y Lily? May I talk to Don, Lily? Adelante, Elena. Yes, please. Hola, Don. Hi, Don. Soy la nueva Dawn. Yo soy la versión más reciente, remasterizada, reorganizada, reestructurada, lo que quieras. Soy la nueva Dawn. I'm the new Don, the remastered, restructured, whatever you want, this new version. Pero el mejor término, la rebalanceada Dawn. But the best way to describe it is rebalanced, Don. ¿Sientes ya ese cansancio, Don? Do you feel this tiredness, Don? No. No. Estupendo trabajo, Don. Wonderful work, Don. ¿Le quieres dejar un mensaje a tu parte física que te está escuchando, Don? Would you like to say something to your physical part that's listening to you? Sí. Yes. Que se permita sentirme lo que yo soy. I'm telling her to allow herself to feel who she is, who I am. Que se permita la alegría nuevamente y el buen humor de siempre. Joy and good mood is always allowed. Más risa, así, solo porque sí. More laughing just for the sake of laughing. ¿Qué importa que digan, ahí va la loca o una loca? It doesn't matter what others say, whether they say that Pero she's eso crazy or sí, una loca feliz. not. It's this happy craziness. Solo por vivir. just to live. Gracias, cuerpo, por ser tan resistente. Thank you, my body, for being so resistant, Tan adaptable so adaptable, y haber soportado tanto el dolor. and for bearing so much pain. Ya no es necesario el sufrimiento. Now the suffering isn't necessary. Ya no era hace tiempo, ya no era una opción. Right now it's not the time. Right now it's not even an option. Abrazar el proceso. Embrace the process.
¿Algo más que desees decir a tu parte física? Anything else you'd like to say to your physical part? No, Estoy ahí. I'm here. Muy bien, pues que tengas una maravillosa experiencia, Don. Okay, so have a wonderful experience, Don. Me despido de ti. Chao. I'm saying goodbye. Bye. Desconecta, Lili. Desconecta. Desconecta, Lili. Disconnect, Lily. Listo. Done. Muy bien, Lili. ¿Cómo la percibes tú después de todo este cambio que ha hecho? How do you perceive her now after this entire change? Mucho más ecualizada, equilibrada, su parte energética con la física. Her energetic and physical parts are more balanced, Un balance tanto mental como emocional, sexual y químico. both emotional, mental, sexual, and chemical balance. Y va a llevar todavía una regeneración más consistente a su parte de salud. And regarding her health, the regeneration will be more consistent. Lili, si haces una visualización en el tiempo, ¿cómo la percibes? Make a visualization in time and tell me how you perceive her. Animada a buscar siempre el balance, haciendo nuevas como rutinas donde incluye su movimiento, ella lo dice como rehabilitación de movimiento. That lively, looking for balance, creating her new routine of movement. You know, it's like this rehabilitation of movement. Al inicio lento, pero no le importa, es algo consistente. At the beginning, it's slow, but it doesn't matter to her. It's consistent. Sí, Don, conecta tu micrófono para si quieres hacer alguna pregunta. Yes, if you'd like to ask something done, just connect the microphone, please. Turn it on. Por Once favor, again. Don. Yes. Can you please check the thyroid? My thyroid? ¿Se podría verificar los tiroides? Lili, you. comprueba sus tiroides, Lili, su sistema endocrino. Check her thyroid, her endocrine system. Ahora lo veo balanceado, Elena. Estaba sin flujo de lo que te decía de oxigenación, pero realmente era falta de el proceso de circulatorio. Right now it's balanced. Before there wasn't this movement, this flow of origin, of circulation. Oxigenado. Right now it's full of oxygen. Sí, pues dile que lleve la energía de autosanación, autorregeneración a todo su sistema endocrino y que chequee también las demás, los demás glándulas. Tell her to bring this self-healing energy to her endocrine system, to other systems, to her glands. Es que veo que todas las glándulas estaban como bombas, pero que no tenían irrigación sanguínea. I can see that all of her glands were like bombs, but there wasn't enough this blood irrigation. Y ahora sí. And now there is. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengas más, Don? Very good. Do you have any other question, Don? No, gracias. Gracias, Don. Pues Lili, ¿algo más que percibas si haces esa visualización en el tiempo? No, Elena. Do you perceive anything else when you visualize in time? No. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Oh, up your hand. ¿Sí? Sí. Yes. Sí, Don, dime. Sí. Yes, Don. At night, when I go to bed, I feel beings around me.
Mhm. And Well- sometimes they're bothersome. Mhm. And sometimes I can just say, go away, and it goes away. Mhm. Is Cuando- something coming in bothering me? Cuando se va a cama, a veces siente estas entidades alrededor, a veces la molestan, a veces no, a veces solamente les dice que se vayan y desaparecen. Entonces le gustaría verificar si hay algo que puede venir, que viene a ella. Or is it my imagination? Sí. O a lo ¿Qué mejor es su percibes? imaginación. ¿Qué percibes, Lili, cuando duerme? What do you perceive, Lily, when she's asleep? No solo cuando duerme. Not only when she's asleep. Ellos o las energías sí se sienten todo el tiempo, están alrededor, Those energies can be felt all the time around. pero pasan. Solo existen, no, nada entra, nada sale. But they just pass, just exist. Nothing enters, nothing comes out. El hecho de poder verlas And by being able to see it, no quiere decir que estén intentando, solo se percibe. it doesn't mean that they are trying to do that. They are only perceived. Eso es todo. Una percepción. That's it, just a perception. Ujú. Muy Thank you. bien. Gracias. Pero bueno. Gracias, Don. Le dice su esencia, estoy para servirte, cuerpo, siempre en esta experiencia. She says to her physical part, my body, I'm here to serve you in this entire existence. Okay. Never forget it, never forget it. No te lo olvides. Bueno, ella tiene la sensibilidad de percibir esos seres, ¿no? Alrededor que están, ¿no? She's got the sensibility to perceive beings around, which simply are there. Muy bien, Lili. Pues gracias por tu trabajo, gracias Evelina también por la traducción. Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta un nivel óptimo. 1, te sientes llena de energía radiante. 2, te sientes libre, te sientes plena. 3, te sientes sana, fuerte. Te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Oh, hola. Hola Lili, ¿cómo estás? How are you, Lily? Hi, thank you. What about you? Muy bien, ¿cómo estáis, Don y Luis? How are you too? How are you both? Don, Luis. Ah, sí, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Bien. ¿Cómo te sientes, Don? How do you feel, Don? Good. Sí, Bien. really good. Yes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si has sentido algo a lo largo de la sesión, alguna sensación, Don. And could you feel anything during the session? Any sensations? No, not really. No. No, no tanto. Bueno, pues ahora comienza el periodo de metabolización, ¿no? Poco a poco para asimilar el cambio que tu parte energética ha hecho muy rápido. So now this period of metabolization begins, in which this entire change that your energetic part did is being assimilated. Sí. Sí. Thank you. La asimilación final, porque
gran trabajo, ya venía haciendo un gran trabajo, ya había hecho mucho trabajo, ¿no? Era como la asimilación final. It was like this final assimilation because a lot of work has already been done before. Very good. Thank you. Muchas gracias. Bueno, vamos a cortar lo que es la grabación. Ahora hablamos un poquito y quería preguntar a Don, ¿vas a querer que se publique esta sesión, Don? So we're going to stop the recording right now. We'll talk a little bit later, but for now, a question for you, Don, if you'd like to publish this session. Yes, that's okay. or Yes. not. Muchísimas Sí, gracias. no hay Muchas problema. gracias. Sí. Muchas Thank you very gracias, Don. much. Gracias por todos. Muchas gracias por tu confianza y bueno, agradezco también a Lili su trabajo, a Evelina el trabajo de traducción, también saludos para tu esposo que te ha acompañado en la sesión. Muchas gracias. Thank you to everyone. Thanks to you for your trust. Thanks to your husband for being with you in this session, during this session. Y bueno, ahora hablamos un poquito, despedimos de todos hasta una próxima sesión. Chao, adiós. So Okay. we're going to talk a bit right now, but we're saying goodbye to all of the viewers. Okay. Thank you.